Evangelio de hoy, martes 23 de abril de 2024. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 11, versículos del 19 al 26. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos, naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Salmo responsorial. Alabad al Señor, todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo. Y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Alabad al Señor, todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Alabad al Señor, todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Alabad al Señor, todas las naciones. Hoy es 23 de abril, el Evangelio del día lo tomamos de San Juan capítulo 10, del 22 al 30. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La predicación del Evangelio no surge en Palestina por aquella iniciativa personal de unos cuantos fervorosos. Pensemos un momento qué pueden hacer aquellos apóstoles. No contaban nada en su tiempo, no eran ricos, no eran cultos, no eran héroes a lo humano. Y Jesús echa sobre los hombros de este puñado de discípulos pues una tarea inmensa y divina. ¿Quién hubiera contemplado sin visión sobrenatural los comienzos apostólicos de aquel pequeño grupo? Habría creído que se trataba de un empeño destinado al fracaso desde el principio. Y sin embargo, aquellos hombres tuvieron fe, fueron fieles y comenzaban a predicar por todas las rincones, por todas partes, aquella doctrina insólita que chocaba frontalmente con muchas costumbres paganas. Y en poco tiempo, el mundo conoció que Jesucristo era el Redentor del mundo. Y desde el principio la buena nueva es predicada a todos los hombres sin distinción alguna. Los que se habían dispersado en la persecución provocada por la muerte de aquel
primer diácono San Esteban, pues llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquia. Y en esa ciudad fueron muchísimas las conversiones que allí por primera vez llamaron a aquellos hombres discípulos del Señor. Para Dios no existe excepción de personas. Y los primeros llamados, ignorantes y débiles a los ojos de los hombres, serán los instrumentos que utilizará para la expansión de la iglesia. En esta oportunidad, que el Señor hoy nos recuerda a cada uno de nosotros y nos llama a todos sin distinción de profesión, de condición social o de raza, qué compasión tan bonita, qué compasión te inspira estos discípulos. Seguramente querrías gritarles que están perdiendo el tiempo. ¿Por qué son tan ciegos? ¿Por qué no perciben lo que tú, miserable, has visto? ¿Por qué no han de preferir lo mejor? Así que hoy te voy a invitar a que ores, que te mortifiques y nunca olvides que tienes la obligación de anunciar a los primeros tuyos, que son tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, la fe. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre. Que tengas un bonito día. Un abrazo fuerte. El capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles nos presenta una transición bien interesante. Explícitamente nos dice San Lucas que fue en Antioquía de Siria donde por primera vez se llamó a los discípulos cristianos. Y esto es una transición, este es un paso, es una transición bien importante, porque significa el momento en el que el seguimiento de Cristo ya no es visto en función de la religión judía, sino más bien como una especie de novedad independiente, como una realidad propia. El modo como llamaban anteriormente a los cristianos era los seguidores del camino. Ellos eran los de el camino. Y esa expresión camino estaba indicando que era como una de las maneras de ser judío. Debe recordarse que en tiempos de Cristo y en los tiempos de los apóstoles, el judaísmo ya no tenía unidad, ni la tiene actualmente, mucho menos ahora. Uno puede encontrarse judíos que son solamente judíos, llamémoslo, desde el punto de vista político. Es decir, tienen una conexión muy profunda con Israel, por ejemplo, con el Estado de Israel, defienden, apoyan al Estado de Israel, pero eso no significa que ellos realmente crean en Dios. O sea que hay judíos por razones políticas, hay judíos por razones de raza, hay judíos que admiten todo lo que aparece en la ley de Moisés y tratan de practicarlo hasta el último detalle. Esos son los ortodoxos. Hay judíos ultraortodoxos, hay judíos liberales. Bueno, hay muchísimas variedades de judaísmo. Y es importante darse cuenta que los cristianos fuimos vistos al principio como una especie de variedad del judaísmo. Es decir, se pensaba en aquella época que nosotros éramos una de las muchas formas de ser judío. Las cosas cambiaron dramáticamente cuando llegó el momento de la predicación en Antioquía de Siria. En aquella predicación y en lo que sucedió en aquel lugar, ya la fe cristiana no fue vista en función del judaísmo,
como una especie de nuevo sabor dentro de ese conjunto de sabores que era el judaísmo. Y repito, la situación actual es mucho más variada, mucho más dividida. No, ya no es un sabor nuevo de judaísmo. Es una realidad diferente. Y no cabe duda de que otro dato que aparece también en la primera lectura de hoy debe llamar nuestra atención porque está conectado con eso de que empezaran a llamar a los discípulos cristianos. Ese otro dato que aparece es que es la primera vez que se empieza a predicar el Evangelio a gente que no tenía nada que ver con el judaísmo. Porque la cosa fue así. Primero el Evangelio se predicó a los judíos como tales, y muchos abrazaron la fe, según nos cuentan, por ejemplo, los capítulos 2 y 3 de Hechos de los Apóstoles. Así empezó, como predicación a los judíos. Después esa predicación se amplió un poco más, que es lo que aparece, por ejemplo, en el capítulo 10 de también los Hechos de los Apóstoles, y en esa ampliación resulta que ya no solo se predica el Evangelio a los judíos, sino también a paganos, pero paganos que eran muy simpatizantes y que eran realmente muy cercanos al judaísmo, tanto que se les llamaba prosélitos, porque eran los seguidores del judaísmo, aunque no hubieran llegado al punto, por ejemplo, de circuncidarse y de seguir todos los rituales del judaísmo. Esos eran los prosélitos. Entonces, primero fueron los judíos, después se pasa a judíos y prosélitos, y ahora en Antioquía de Siria, estamos hablando capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles, se da una ampliación más. Ahora se empieza a predicar a gente que ya no tenía nada que ver con el judaísmo, gente que ni siquiera simpatizaba con el judaísmo. Y entonces vemos que es muy natural que cuando la predicación empieza a llegar a personas que ya no tenían nada que ver con el judaísmo, pues ya esa predicación ya no se le llama una variedad de judaísmo, ya no se le llama el camino o un camino o este camino, sino que ahora se le empieza a llamar a esos discípulos cristianos y a lo que ellos viven se le empieza a llamar pues la asamblea cristiana, la eclesía, la asamblea de los que se reúnen porque creen en Cristo. De esa manera, a través de esos pasos que indudablemente no fueron fáciles, a través de esos pasos la comunidad cristiana iba empezando a descubrir su propia identidad, iba empezando a descubrir su propia realidad. Es decir, estaban empezando a captar a aquellos cristianos, ya vinieran del judaísmo, ya vinieran del proselitismo, que era como ese anillo que rodeaba el judaísmo, o ya vinieran del paganismo, ya estaban empezando a percibir que lo sucedido en Cristo, número uno, es universal y número dos, es único. Ahora la pregunta para nosotros es si nosotros mismos hemos captado eso, si nosotros mismos hemos captado el llamado universal que está en el corazón de Cristo y si nosotros mismos hemos captado cuál es la especificidad de ser cristiano. Esto ya había asomado, por ejemplo, en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, cuando dice el apóstol Pedro junto con el apóstol Juan, dicen, es que no se nos ha dado otro nombre por el cual seamos salvos. Eso es descubrir la universalidad y la unicidad, lo único que tiene la fe cristiana. Ellos lo descubrieron. Tú ya lo descubriste, ya lo vives, ya lo celebras. ¿Ya lo agradeces? Ahí te dejo esa inquietud.